Vamos a Sí. ponernos un poco serios, porque la verdad es perder tiempo. Sí, claro, Perder sí, tiempo, absolutamente. Absolutamente. porque sí. Vamos a encontrarnos, ya nos encontramos en realidad acá, por intermedio de esta mesa. Me queda larga la mesa, ¿no? Me queda larga la distancia. Gabriela Neme, diputada provincial de Formosa. Gaby, gracias por estar acá, gracias. No, gracias a ustedes por ocuparse un poquito de la isla, de la Argentina. Sabés que yo antes viajaba mucho, mucho por las provincias, el interior del país, pero está tan caro el pasaje ahora. A Formosa he ido mucho a Formosa, sobre todo por cuestiones ambientales, por gente que vive en el Formosa profundo que no tenía posibilidades ni siquiera de tomar agua, pirañas en algunos arroyos que se comen a las vacas cuando van a tomar agua y simplemente por no poner una red se quedan sin poder comer. Es tremendo el profundo Mendoza, básicamente, el profundo Formosa, como se dice comúnmente. Yo te quiero preguntar, más allá de lo que nosotros vemos en la tele, ¿qué no vemos y está pasando hoy en Formosa? Y en la tele se ve el 10% de lo que pasa en Formosa. Formosa es una isla porque hay una Argentina desde el Bermejo para abajo y después estamos nosotros, que no tenemos acceso a la Constitución porque no hay un solo derecho que se nos garantice, donde Gildo Infran tiene la suma del poder público, donde la justicia es cómplice de Gildo Infran porque no garantiza derecho, y lo vimos en la pandemia, que tuvo que salir la justicia federal a protegernos, donde Formosa no era pobre, Formosa nos empobrecieron. Formosa, Gonzalito, es la única provincia que tiene una ciudad que limita con un río con la capital de un país, que es Asunción. Y exportamos el 0,1%. Nada. Nada. No tenemos industria cuando las teníamos. Teníamos 27 desmostadoras, éramos la segunda productora de algodón, la primera productora de banana, o sea, éramos viables y nos convirtieron en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la forma de manejar al pueblo. Hoy Formosa tiene el 70% de la masa trabajadora es empleada pública. El sueldo promedio de un empleado público el 70, el 70% de la masa laburante es empleado público. Y el promedio... Perdón, porque me quiero meter ahí, para que no se diluya. ¿Y qué hacen esos empleados públicos? Y trabajan, hay mucha en la fuerza, en la policía. Formoseño muchas veces policía porque no tiene otra posibilidad de trabajar. Le gustaría ser médico. La conocí a Griselda en un barrio, República Argentina, me dijo, yo soñaba con ser médica, pero tiene que viajar a Corrientes o a Córdoba y no le pueden pagar. Si sos pobre no podés ser médico, tenés que ser policía. Y no por desmerecer la policía, porque tiene que haber vocación. El 60%, ¿y sabés cuánto cobra? El 70% cobran 60.000 pesos promedio. Hoy vos mostrabas 128.000. Sí. Son indigentes. La canasta. No son pobres, son casi indigentes. Claro. Y Gildo Infran se llena la boca, yo escuchaba en varios medios que aumentó el 80% el sueldo. Pero es una mentira. Porque ¿sabés cómo aumentó este último 10 que dio ayer, antes de ayer? Retroactivo a febrero. O sea que te aumentan el 10% con lo que vos cobrabas en febrero, que tenía el 70% menos. O sea, Es retroactivo. que en realidad aumentó el 62% en lo que va del año. Y entonces el formoseño va a perder un casi 40% de su poder adquisitivo en su salario, sobre que cobra poco. Pero manipulan los números. ¿Cómo puede ser que salga que Formosa es menos pobre que Corrientes, que Chaco? Es increíble. Por eso te preguntaba lo que no vemos nosotros en la tele, básicamente, ¿no? La persecución política. Persecución política. Yo tengo policía de informaciones frente a mi casa, siguiendo a mis hijos. Fui 2 veces presa, me rompieron un brazo por decir las cosas. Bueno, lo vimos el sábado en un operativo por nuestra gente toda. Gildo Infran, cuando criticamos el sistema de salud, porque si el sistema de salud, Gildo Infran dice, es el mejor del país, la salud pública en Formosa, pero tienen que tomarse un vuelo sanitario. Algunos privilegiados, como el senador Mayán, que está bien que se haga atender para salvar su vida, pero ¿por qué no todos los formoseños? ¿Por qué no Juan Ignacio, que hace 25 días, un joven de 19 años, no consigue un traslado? ¿Y cuántos otros más que nos llegan los testimonios? Pero, por ejemplo, ¿hay un tomógrafo? Sí, hay 2, 3. Hay tomógrafos, hay 5, pero... alcanzan. Hay un resonador, no alcanzan. Hay, pero vos, por ejemplo, estudios. te vas a sacar un turno para tomografía, te la dan a los 4 meses. En Salta dice que se cruzan a Salta a atenderse, ¿es cierto eso? Sí, puede ser, y en Formosa también vienen muchos paraguayos a atenderse al sistema público, pero
no es el problema de los que vienen a atenderse, es un problema de una gestión pública donde en Formosa para salvar tu vida te tenés que venir a Cava. Y los otros días, Desgraciadamente ese es un problema de todo el país, ¿eh? Sí, pero en Formosa lo mínimo no te podés atender. Ajá. Por ejemplo, 27 años de un mismo gobierno y en Formosa no tenemos para hacernos radiación si sos enfermo de cáncer, te tenés que ir a Chaco. Eso te iba a preguntar justamente, poniéndome un poco en abogado del diablo, como suele suceder en este programa. ¿Por qué entonces, vos lo decías, desde 1995 es reelecto y la gente lo sigue votando? Es más, con amplio margen, ¿eh? A veces tiene el 70, el 80% de los votos, Infran. Bueno, ayer salió el informe de las estadísticas de la evaluación de los sistemas democráticos. Formosa es la última en el ranking, porque no se garantiza la democracia. ¿Hay fraude en Formosa? Vos tenés reelección indefinida. Eso te hace acumular el poder. Tenés ley de lema, que la ley de lema es el fraude más grande que hay. Vos te vas a votar en Formosa, tenés 70 boletas azules de Gildo Infran, 14 de la oposición. Vos tenés, como dijo Gonzalo, el tema del agua, vos no tenés libertad en Formosa para votar. Hay un voto viciado, por eso en Formosa se tiene que alguien animar a intervenirla. ¿Y por qué te digo? Vos te vas a Formosa, 50 kilómetros norte, sur, este, oeste, y no tienen agua. Y los intendentes, cada vez que se va a votar, porque los intendentes reparten el agua en camiones como en la época de la colonia, te dicen, si pierdo en esta escuela, se quedan sin agua. ¿Esa presión existe? Todos los Eso días. es extorsión Es así. de vida. Te presionan con las redes sociales, controlan quién me sigue a mí. Han despedido a gente por seguirme en una red social. Por seguirte, pensé que me hablabas de la policía, ¿no? No, por poner un me gusta, un comentario, por poner un like. Hoy la gran preocupación de Gildo Infran son las redes sociales. Le tiene miedo porque hay un despertar del pueblo formoseño. Sí. Yo no sé qué va a pasar, pero lo vimos el año pasado. Nosotros le empatamos prácticamente la elección a Gildo Infran cuando él sacaba el 70%. Pero esos empleados públicos, ¿tienen miedo de que si pierde Gildo Infran dejen de ser empleados públicos? Es lo que pasa generalmente en todos los lugares, por eso se mantiene el poder, ¿no? Che, mirá, fíjate, vos me estás contando, en esta escuela, si no ganamos, nos quedamos sin agua, eso es más extremo, eso es terrible, eso es pobreza estructural. No, eso es extorsión. Hay hambre de agua en Formosa, se dijo en un programa una vez. Bueno, hay hambre de agua. Eso es extorsión, eso es pobreza, eso es miseria, eso es indignación, básicamente, y me da bronca. Pero digo, los empleados públicos, ante un voto secreto, ¿tienen miedo de que si no gana Gildo Infran y gana otra persona o la oposición, dejen de ocupar ese puesto laboral? No pasa por ahí el miedo. El miedo pasa porque le hacen creer que ellos controlan el voto dentro del cuarto oscuro. Porque le dicen, te vamos a hacer un circulito en el sobre, un barquito, una rayita y vemos tu voto. Y es mentira. Hay una sumisión a través del miedo como política. Pero explícame eso, porque funciona de eso y muchas maneras más. Funciona. El que entra con un sobre y sale con el otro. El voto cadena es muy famoso, en Formosa pasa por una bolsa de mercadería porque juegan con la necesidad de la gente. Cuando vos tenés hambre, a vos no podés pensar adentro de un mes quién va a ganar y quién te va a cambiar la política de gestión. Contame, porque si no, ya voy, Carlitos. Sí, hay un dato que quiero... Contame cómo es eso del voto cadena por una bolsa, por un paquete de fideos. Claro. A las esquinas, a las cuadras... Contámelo bien, cómo funciona el voto cadena. Hay mucha gente, me están diciendo mucha gente escuchando. Alrededor de un colegio donde se vota, vos tenés puestos o postas donde va la gente y como los fiscales de mesa, que los ponen los partidos, pero te los compran, a mí en el 2019 me compraron la mitad de los fiscales, porque si vos le pagás, porque en Formosa si no pagás fiscales no tenés, porque son presionados por Gildo Infran, y si vos le pagás 4.000, Gildo le paga 8.000, o sea, imposible competir. ¿Pero ¿no? qué hace ese fiscal? Controlar ese día las elecciones, que estén tus votos. Y truchea la planilla. Y está el presidente de mesa, que muchos son afines al gobierno, ¿no? Entonces, ese presidente de mesa, ¿qué hace? Que un sobre firmado por los otros fiscales se caiga. ¿Pero cómo funciona? La gente llega, yo llego a votar. ¿Qué pasa a partir de que estoy en la puerta de la escuela? No, vos, por ejemplo, yo estoy en la mesa, soy la presidenta. Yo hago que un sobre lo saco, me voy al baño, se lo doy a un dirigente, te lo doy a vos. Ajá. Vos salís a la esquina, donde está al que le vas a comprar el voto, le das el sobre firmado
Entonces ese tiene que entrar con el... le cargas tu voto, O sea, con la el boleta voto adentro. cerrado. Lo carga en el bolsillo. guarda y Cuando va a votar cuerpo le dan fino. un sobre vacío. Entonces Claro, tiene que ir entonces, con el ¿cómo sobre vacío y ahí le dan la plata, le dan la mercadería. Pero ese movimiento, perdona, pero ese movimiento que se te cae el sobre, que son todo el tiempo movimientos así. No, con un sobre que se te Igual no caiga. es peor ciego el que no quiere ver. Con un igual, ¿eh? sobre que se te caigan, vos haces desastre en cada mesa. No, hay un sistema falso de la democracia y nosotros vamos a militar y a luchar hasta con la vida para recuperar la democracia en Formosa, cueste lo que cueste. Y no hablo de mi vida, no hablo de la vida de los otros formoseños, porque nosotros ya tenemos que recordar a Mauro Ledesma, Sí. que nadie se acuerda, todos hablan de Santiago Maldonado, pero nadie habla de Mauro, que cruzó nadando para ver a su hija porque no lo dejaban entrar. Sí. Eso fue tremendo. Gabriela, ¿cómo es que, según el último informe del INDEC, Formosa fue uno de los distritos que más redujo la pobreza? En un 23%. Pasó del 47,4% de su población bajo la línea de pobreza al 24,4%. Porque mienten, porque Gildo Infrano es un perverso manipulador y Pero mentiroso. ¿cómo puede manipular el INDEC? Porque mandan las estadísticas. Las estadísticas, por eso te digo, Formosa, Pero todas la las última provincias, medición de perdón, pobreza. pero en ese caso todas las provincias podrían hacer lo mismo. Bueno, pero lo que pasa es que en Formosa tenés la suma del poder público. Yo, por ejemplo, que me doy cuenta que están mintiendo, no puedo ir a un juez en Formosa, porque no nos dan. Vos planteás inconstitucionalidad, planteás amparo por la obra social. ¿Ustedes sabían que hace 3 meses hubo un desvío de 200 millones de pesos en medicamentos oncológicos que se perdieron de la obra social en Formosa que administra Gildo Infran? No, ¿y qué dice hiciste la denuncia? Te archivan todo, te desestiman todas las denuncias. Yo tuve 15 denuncias penales por manifestarme en pandemia. ¿Lo que piden es la intervención del Poder Judicial o de toda la provincia? Yo creo que con la intervención del Poder Judicial, Formosa se libera, Formosa recupera la dignidad, porque en 6 meses vos tenés que conseguir con jueces independientes la declaración de inconstitucionalidad de la ley de lemas, de la reelección indefinida. Por ejemplo, en Formosa todos los organismos autárquicos están intervenidos por Gildo Infran y nadie se anima a intervenirlo a él. Bueno, esto sería, para que no suene intervención, debería hacerse una auditoría o organizaciones de derechos humanos. Debería... Pietragala. Va, está bien. Pietragala es el hijo de quien diseñó el ataque al regimiento de Monte 29 el 5 de octubre del 75, donde murieron 12 soldados y un policía. Digo, fue en pandemia Pietragala, vio lo que pasaba a Pietragala, vio las escuelas cerradas convertidas en cárceles donde la gente no podía salir al patio Sí, lo vi, y dijo que en Formosa no se violaban los derechos humanos. Lamentablemente me tengo que ir a una pausa, cortita, muy cortita, pero están las puertas abiertas para que vengas y para que nos abras las puertas allá, para ir a ver realmente qué es lo que pasa en Formosa. ¿Sí? Yo te agradezco a ustedes, como a Horacio Larreta, que nos ayuda a visibilizar, porque la única camino es visibilizar. Totalmente. Para que todos tomen Y que conciencia. también la gente, este programa se ve en todo el país, que la gente sepa que es un canal, un núcleo, ¿sí?, concentrado para exponer simplemente lo que le pasa a la gente, que a eso nos dedicamos. Y eso es ¿Puedo la permitir manera un de hacer. minuto para que la gente entienda? No, Un minuto. te permito 30 segundos. 30 segundos. Nosotros los formoseños estamos en un pozo allá abajo y si toda la Argentina, los periodistas, los políticos, los jueces, los ciudadanos no nos tiran un salvavidas, nos ahogamos. Bueno, esa es la realidad. Para eso estamos, para eso estamos. Usaste 15, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Una pausa un poquito más grande.